expediente 16.559 del 2025, CD, Bloque Unión Cívica Radical, eleva proyecto de ordenanza y comunicación relacionados con la Ley 13.136 de apoyo y promoción de las unidades económicas de actividades laborales de autoempleo y subsistencia, UELAS. Concejal Puyo tiene la palabra. Gracias, señora presidenta. Proyecto de ordenanza de comunicación. Visto el artículo 14b de la Constitución Nacional, el artículo 39 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires, la Ley Provincial número 13.136 y su decreto reglamentario número 2993/2006, el decreto provincial número 1263/2023 y el imperio de un sistema tributario inequitativo, y considerando que el derecho a trabajar es entendido como el derecho de toda persona a tener una oportunidad de ganarse la vida mediante un trabajo libremente escogido o aceptado, generando la correlativa obligación del Estado de adoptar medidas adecuadas para garantizar este derecho, conforme al artículo 6, inciso 1 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que el derecho a trabajar mantiene una interrelación e interdependencia directa con los restantes derechos sociales de las personas, debido a que la falta de trabajo impacta en derechos tales como el derecho a un nivel de vida adecuado, artículo 11 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, artículo 25 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, derecho a la alimentación, artículo 11 del PIDESC, artículo 12 del Protocolo de San Salvador, derecho a la salud, artículo 11 de la Declaración Americana, artículo 12 del PIDESC, artículo 10 del Protocolo de San Salvador, a la protección de la familia, artículo 6 de la Declaración Americana, artículo 16 de la Declaración Universal, artículo 17 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, artículo 10 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, artículo 15 del Protocolo de San Salvador, derecho a la protección de la niñez, artículo 7 de la Declaración Americana, artículo 19 de la Convención Americana de Derechos Humanos, artículo 10, inciso 3 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, derecho a la seguridad social, artículo 16 de la Declaración Americana, artículo 22 de la Declaración Universal, artículo 9 del Pacto Internacional de Derechos Civiles, Económicos y Sociales y artículo 9 del Protocolo de San Salvador. Que el artículo 14 bis de la Constitución Nacional establece que el trabajo en sus diversas formas gozará de la protección de las leyes, asegurando a los trabajadores derechos y garantías individuales y colectivos del trabajo y de la seguridad social que, en su conjunto, permiten construir ciudadanía y dignificar distintas labores. Que el artículo 39 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires consagra el trabajo como un derecho y un deber social, al tiempo que establece el derecho al mismo, para lo cual dispone que la provincia deberá propiciar el pleno empleo, estimulando la creación de nuevas fuentes de trabajo y promover la capacitación y formación de trabajadores. Que la ley número 13.136 declara de interés provincial el apoyo y promoción de las unidades económicas de actividades laborales de autoempleo y subsistencia, ALAS, que se desarrollan en el marco de la denominada economía social y a las que la ley define como las asociaciones informales dedicadas a la producción, comercialización e intermediación de productos y o servicios cuya actividad posee como principal objeto la reproducción de la vida, la subsistencia y el autoempleo. Que en su artículo 19 se invita a los municipios a adherir a la ley, pudiendo eximir de las respectivas tasas locales y promover otros beneficios para las actividades laborales de autoempleo y subsistencia, ALAS, que el decreto número 2993/2006 reglamenta la ley ALAS, designa como autoridad de aplicación al Ministerio de Trabajo y crea el Registro Único Provincial de Unidades Económicas de Actividades Laborales de Autoempleo y Subsistencia, mediante el cual se implementa el beneficio de promoción fiscal establecido por la ley a través de la exención del pago de impuestos a los ingresos brutos para las actividades laborales de autoempleo y subsistencia. Que el decreto reglamentario en su artículo 2 establece que la promoción, el fomento y el otorgamiento de los beneficios y alcance de la ley 13.136 estarán a cargo de la autoridad de aplicación de los consejos locales económicos sociales, CLES, y de los gobiernos municipales en los distritos en los que los consejos locales económicos sociales
CLES no se encuentren constituidos, la promoción, el fomento y el otorgamiento de los beneficios estarán a cargo de los municipios. Que el referido decreto establece para los municipios facultades conjuntas de la autoridad de aplicación y subsidiarias, en otros casos, en relación a la promoción, fomento, inscripción y recepción de documentación. Artículos 2, 4, 16, 17, 20 y 21, que entre las funciones asignadas se encuentran las de facilitar y promover en coordinación con el sector estatal y privado los servicios de desarrollo microempresarial a través de acciones de capacitación y asistencia técnica, formación de recursos humanos, asesoramiento en la preparación de proyectos y o constitución de nuevas microempresas, desarrollos y transferencia de tecnología, gestión de calidad y de competitividad e integración de cadenas y canales de comercialización, difusión de la cultura emprendedora y las actividades laborales de autoempleo y promoción de toda clase de asociación legítima de los emprendedores y articulación de las actividades emprendedoras en el marco de proyectos de desarrollo local y microrregional. Que el decreto provincial número 1263/2023 crea el programa de fortalecimiento de las actividades de autoempleo y subsistencia, desplegárselas con el fin de contribuir a la promoción y el fortalecimiento de unidades productivas que desarrollan actividades de producción y comercialización de bienes y servicios cuyos objetivos centrales sean la reproducción de la vida, la subsistencia y el autoempleo de sus miembros, con vistas a alcanzar su plena formalización y autonomía laboral y económica, que en su artículo 3 faculta a la autoridad de aplicación a suscribir y aprobar convenios de cooperación con organismos públicos nacionales, provinciales y municipales a efectos de recabar la información necesaria con el objeto de determinar las condiciones de participación de las destinatarias en los beneficios previstos. Asimismo, a efectos de contar con datos e información adicional a los previstos por los y las trabajadoras y las unidades productivas en sus presentaciones que contribuyan a profundizar el diagnóstico de la situación socioproductiva y económica que atraviesan, podrán establecer mecanismos de consulta con entidades representativas y con municipios de erradicación de las actividades económicas. Que las condiciones para la tramitación y otorgamiento del beneficio de la exención del impuesto a los ingresos brutos de las unidades económicas a las previstas en la ley, se establecieron de manera conjunta a través del acuerdo marco de cooperación celebrado entre la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires, ARBA, y el Ministerio de Trabajo, en cuya cláusula tercera se establece que el Ministerio solicitará las eximiciones del impuesto sobre los ingresos brutos a los beneficiarios del Plan ALAS y la Agencia otorgará las mismas conforme dispone su cláusula séptima por el plazo de 4 años desde el momento en que la citada agencia efectúe el acta pertinente. Que la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires, ARBA, es el organismo encargado de administrar el impuesto a ingresos brutos, representando un porcentaje del 3,5 al 8% de la facturación total de la actividad productiva de servicios, que las actividades comprendidas en las normativas deben ser impulsadas por asociaciones informales que cumplan los siguientes requisitos: trabajadores que posean como principal objetivo generar autoempleo, monotributistas sociales, agropecuarios o monotributistas de la categoría general que no superen el tope de facturación estipulado, cuya asociación esté integrada por hasta 10 personas asociadas, incluyendo a los socios y su grupo familiar, y o hasta 2 socios no familiares y su grupo familiar incluidos en el total, que sean trabajadores de asociaciones vinculadas con la economía social, que no posean activos físicos por un valor económico superior a un monto equivalente a 50 canastas básicas totales adulto para un hogar ejemplo, de acuerdo con el índice mensual del INDEC, y aquellos cuyos ingresos brutos anuales por cada uno de sus integrantes no supere el valor de 30 canastas básicas totales adultos equivalente a hogar tipo 3, de acuerdo con el índice mensual del INDEC. Que los beneficios son inscripción en el registro único provincial UEALAS, asesoramiento integral, gestión ante ARBA para trámites de exención de impuestos a ingresos brutos, asesoramiento para la gestión de monotributo y monotributo social, articulación con municipios, organismos públicos e instituciones del mundo del trabajo y la producción para la integración de las UEALAS en estrategias de promoción y comercialización, ferias, rondas de negocios, compras públicas y entre otros, y formación y asistencia técnica sobre aspectos técnicos de producción, comercialización, gestión, salud y seguridad y valores de convivencia de grupo.
que el derecho a trabajar hace a la dignidad de todos los hombres y mujeres. Por ello propongo la siguiente ordenanza. Artículo 1. Adhiérase a la ley provincial número 13.136 de apoyo y promoción a las unidades económicas de actividades laborales de autoempleo y subsistencia, UEALAS. Artículo 2. Autorícese al Departamento Ejecutivo a suscribir convenio de cooperación con el Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires a efecto de promocionar, fomentar y otorgar beneficios para las actividades laborales de autoempleo y subsistencia ALAS, contar con datos e información que contribuyan a profundizar el diagnóstico de la situación socioproductiva y económica de las unidades referidas, artículo 3, de forma, y de la siguiente comunicación, artículo 1, solicítase al Departamento Ejecutivo que a través del área que estime corresponder, elabore un programa municipal de beneficios e incentivos fiscales para la promoción y fomento de las unidades económicas de actividades laborales de autoempleo y subsistencia, UEALAS, artículo 2, de forma. En mi intervención, porque entre otras cosas el proyecto está acabadamente fundamentado, tal vez los considerandos son un poco largos, tenemos que repensar la próxima en acotar los considerandos, no la cantidad, sino la extensión. Se hace tedioso para leerlo. Respecto a la discusión de la Ley Provincial de Actividades Laborales de Autoempleo y Subsistencia. Bueno, a ver, nosotros hemos planteado una agenda legislativa, entre otras cosas, que arrancó en la pasada sesión, en la anterior, respecto de plantar como desafío de agenda legislativa un conjunto de iniciativas que tienden a ponderar el empleo, la generación de condiciones, por un lado, la promoción y el incentivo de emprendimientos por el otro, la situación de análisis general de lo que le sucede a un emprendimiento productivo de menor escala para poder escalar y para pasar al siguiente nivel. Y ahondando en la materia y estudiando la materia, nos encontramos con esta ley provincial. Esta ley provincial, que tiene muchos años, está puesta en funcionamiento en el actual Ministerio de Trabajo en nuestra Delegación Azul. Tuvimos la iniciativa de visitar el ministerio, de entrevistarnos con quien es la encargada del ministerio, efectivamente, y nos contó sobre el programa y cómo lo estaba desarrollando, cómo lo estaba llevando adelante. Cuando uno empieza a estudiar la materia, es muy interesante respecto de cómo podemos potenciar esas actividades, como lo define la ley, esas actividades laborales de autoempleo y de subsistencia. Es la actividad primaria laboral. Porque plantea, entre otras cosas, como primer beneficio material, la exhibición del pago de ingresos brutos. Cuando uno entra en el registro de las unidades económicas para las actividades laborales de autoempleo y subsistencia, uno de los tantos beneficios que le permite en materia de promoción de estas unidades es accesible, es la exhibición del pago de ingresos brutos. Aquellos que se inscriben en el Ministerio de Trabajo y presentan determinada documentación pueden efectivamente acceder a ese beneficio. La ley es clara, determina un conjunto de herramientas que le permiten a estas actividades crecer y potenciarse, y también invita a los municipios a adherir y también invita a los municipios a generar un conjunto de herramientas que ayuden al desarrollo de estas actividades. Por eso es que le solicitamos al Departamento Ejecutivo que también piense conjuntamente con nosotros. Podríamos haber tomado la iniciativa, sí es cierto. Estoy por un lado un proyecto de ordenanza y por otro lado un proyecto de comunicación. Estoy defendiendo los dos al mismo tiempo. Digo, podríamos haber tomado la iniciativa de determinar a ver cuáles eran los beneficios que nosotros creíamos que se debía imponer o ayudar a estas actividades. Tomamos la iniciativa de decirle al Ejecutivo, bueno, presenten una propuesta en virtud de su idea, porque si no si no entramos en esas discusiones estériles que acabamos de tener hace 15 minutos. Entonces, a modo de proponerles una iniciativa que creo que le preocupa a este gobierno, que tiene que ver con la generación de empleo y el cuidado en algún punto de las actividades laborales de subsistencia, le proponemos una comunicación diciéndole, bueno, desarrolle efectivamente un programa de beneficios para estas unidades. ¿De qué hablamos cuando hablamos de actividades de autoempleo y subsistencia?
son las formas de trabajo por cuenta propia, las que se denominan formas de trabajo por cuenta propia, no asalariadas, desarrolladas en condiciones de baja capitalización y generalmente con fines de subsistencia. ¿Qué significa esto? Significa que son actividades que realizan bajo el ordenamiento del trabajo formal tal cual uno lo conoce, sino a modo de emprendimiento personal, de baja escala productiva, porque se llevan adelante generalmente con recursos limitados, muchas veces en el ámbito del hogar y en espacios informales, en ferias, en la vía pública, en talleres domésticos, con la finalidad de un sustento económico directo, es decir, no suelen tener como objetivo la acumulación del capital ni la expansión comercial del emprendimiento más que la subsistencia de aquel que desarrolla. Hay un estudio que todavía nosotros no lo pudimos acceder, accedimos a un paper preliminar respecto de el análisis de 50 unidades productivas ALAS en la ciudad de Tandil. Eso es política de Estado, esas son las cosas que hay gobiernos serios que desarrollan política de Estado respecto de análisis. Agarraron 50 unidades productivas, hicieron un análisis, le hacen un acompañamiento, esto lo hemos hablado en varias cosas, hacen un acompañamiento integral, liberan a aquel emprendedor de toda la carga que rodea la necesidad de sostenerlo, como que es la carga tributaria, como es muchas veces la carga burocrática que tiene el Estado, lo asesoran y después lo analizan y hacen un seguimiento. Bueno, no pude acceder al documento total, va a ser interesantísimo leerlo en algún momento, respecto de cómo han progresado en esos casi 4 años esas unidades productivas. ¿Qué más agregarle? Hay un contexto de transformación estructural en el mercado laboral. Hay un gran déficit. Esto de que les gusta decir que hay que discutir las cuestiones de fondo en nuestra cosa y bla, 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 bla. Esta es una cuestión de fondo. ¿Cómo generamos condiciones para la inversión y producto de la inversión la generación de fuentes de trabajo? Esta es una discusión de fondo en nuestro Estado municipal. Hace 40 años que nosotros estamos rodeando la discusión y nunca tomamos una definición respecto de qué modelo y qué perfil de ciudad nosotros queremos. Hay gobiernos que se han acercado más al problema, otros que ya lo niegan. Bueno, esta es una gran propuesta. Hay que entender la transformación del mundo del trabajo, la concepción del mundo del trabajo, atendiendo a cómo son los emprendimientos de baja escala, cuál es la voluntad de aquellas personas que tienen de desarrollar su proyecto de vida de otra manera distinta de la que habitualmente se ha concebido en la historia del mundo del trabajo. Y hay que generar condiciones para que, entre otras cosas, todo este tipo de actividades puedan desarrollarse en mayor escala. Ya bien había sostenido que le proponíamos al Departamento Ejecutivo efectivamente que ponga a consideración alguna serie de medidas, con tiempo, eventualmente. Vamos a tener para discutir algunos meses la fiscal impositiva, qué reformas tenemos que hacer de exhibiciones respecto de la inequidad del sistema tributario que nosotros tenemos. Y además del déficit estructural que nosotros tenemos en el análisis de los tributos que nosotros cobramos. No quiero hacer... No voy a mezclar peras con manzanas, porque acá ahora yo no soy muy fanático de la ensalada de fruta, además, no voy a mezclar peras con manzanas, pero bueno, hemos visto que hay déficits estructurales que no se solucionan con la tasa por combustible. Dicho, vamos a tener tiempo, efectivamente, vamos a tener algún tiempo para poner de debate la voluntad que tenga este gobierno, que particularmente descubrió una cosa: no tiene dirección de empleo. Este gobierno. No tiene dirección de empleo. Es el primer gobierno peronista de la historia de la democracia. No tiene dirección de empleo. No es director de empleo. Entonces, hay un problema ahí que nosotros tenemos que persuadir al intendente que la única forma de desarrollar nuestro proyecto de vida es a través de la generación genuino de empleo. Y hay que poner, y este concejal no se va a agotar en acercarle propuestas como le ha acercado todo el año pasado y le ha acercado algunas este año respecto de un montón de consideraciones que nosotros creemos que tiene que llevar adelante y que genuinamente se lo ponemos a disposición. Esta es una política que desarrolla su gobierno en la provincia de Buenos Aires, el gobernador Kicillof, y que bien la trabaja
hizo una política que, a mi entender, esto va a ser tratado en comisión, el proyecto de comunicación tiene que ser votado, que tiene que agarrar el bastón de mariscal, el intendente, y poner un horizonte de desarrollo productivo para nuestra ciudad, generando, entre otras cosas, y ajustándose a estos proyectos y tomarlos como herramientas, a fin de cuentas, que uno le propone al Departamento Ejecutivo. Muchas gracias, señora presidenta. Vamos a someter a votación en primer lugar la moción del concejal Puyó para que pase solo a la comisión de interpretación el proyecto de ordenanza. Quienes estén por la afirmativa levanten su mano. 7 votos positivos. Quienes estén por la negativa, 5, y el resto son abstenciones. Así que, bueno, va a pasar solamente el proyecto de ordenanza a la comisión de interpretación. Ahora vamos a someter a votación el proyecto de comunicación. Quienes estén por la afirmativa, levanten su mano. 10 votos positivos. Quienes estén por la negativa, 5 votos negativos. El proyecto de comunicación se aprueba por mayoría.